Los códigos de la moral: bondad, rectitud y justicia. En el plano moral, los símbolos que encarnan la máxima valencia positiva, el punto cúspide en la jerarquía de lo valioso, son lo bueno, lo correcto, lo justo. Las opciones últimas moralmente disponibles son ser una persona buena, justa o correcta, o una persona mala, injusta e incorrecta. Más que abundar en las diferencias semánticas o de intentar resolverlas, es más importante reconocer sus implicaciones en las experiencias morales de la cotidianidad personal y profesional propia. Los casos que a continuación se presentan pueden ayudar al cometido. Macario entre lo bueno y lo justo. Responda a las siguientes preguntas. Las respuestas resultan controversiales y no es de extrañar, pues el ejercicio estimula la unión de diversos aspectos personales acerca del bien y, por lo mismo, desata la conciencia individual sobre el sentido del deber. Desde este ángulo se cuelan a la reflexión los señalamientos de la corriente utilitarista, que dice que el ser humano endereza su existencia de manera inapelable hacia la búsqueda de la vida buena y feliz, de acuerdo a su modo particular de entenderla. Tal perspectiva abona a darle validez al afán obsesivo de Macario de no morir sin antes haber experimentado el placer de una gran comilona. La pregunta es si la propia existencia tendría sentido si le quitáramos el ingrediente del deber hacia sí mismo que más apreciamos. Otro ángulo moralmente problemático en el caso de Macario es la decisión de la esposa, y también de Macario, de sacrificar el bienestar de los hijos en aras del de Macario. Familia. Las perspectivas de la esposa o las de sus hijos son externas a los deseos y obsesiones de Macario, pero no por ello irrelevantes. Esposa. Percibe la importancia del deseo existencial de su esposo y el ideal de ser tratada igual por Macario en circunstancias similares. Una decisión que encuadra fácilmente en el precepto de la justicia. Las conciencias individuales tienden a construir equilibrios positivos entre sus experiencias gratas y no gratas, y más aún, que juzgan la valía o aprecio moral de sí mismas a partir de su particularidad subjetiva y de su entender sobre el sentido del deber, con los atenuantes de que probablemente el mayor goce o la mayor frustración son de Macario y de que sus hijos tienen más tiempo para procurar satisfacer sus propios anhelos. No hagas cosas buenas que parezcan malas, o entre lo bueno y lo correcto. El caso hipotético, aunque plausible, torna pertinente una serie de interrogantes. Un contraste de las respuestas y argumentos propios con los de otras personas permitiría ver que no hay soluciones sin controversias. La mitología de la Grecia clásica ofrece observaciones interesantes de su reflexión en torno a este problema. Resulta costoso ir en contra de los designios de la voluntad propia o contravenir las motivaciones de la conciencia. Incluso sería imposible cualquier discusión seria acerca del bien o del mal si la premisa obligada fuese la renuncia del sujeto a sus experiencias propias del bienestar y la felicidad. También resulta costoso ir en contra de las normas morales fijadas por la cultura propia, proceder de manera contraria con los usos consensuales,
contravenir el sentir y el pensar que opera con el peso de que la mayoría están en esa disposición, acarrea muestras de rechazo e incluso de marginación. Epimeteo, hermano de Prometeo, a quien los dioses concedieron la virtud de ver hacia atrás, o como se diría coloquialmente, de reflexionar a toro pasado. Apolo simboliza la belleza, representa todo eso que es agradable a la vista, los buenos modales, la rectitud, la reputación y el honor aparente. Epimeteo ofrece el legado egoísta de no procedas en contra de ti mismo, ten el valor de ser congruente con las intenciones de la voluntad propia. Y por su parte, la lección de Prometeo es no hagas cosas que se ven mal. Los 7 pecados capitales. 7. O entre lo bueno, lo correcto y lo justo. Al margen de lo anterior, fuera de la discusión, están los hechos de que las conciencias individuales tienden a crear equilibrios positivos entre sus experiencias gratas y las no gratas, que juzgan la valía o aprecio moral de sí mismas a partir de su particularidad subjetiva y de su entender sobre el sentido del deber. Si tuvieras que elegir como símbolo y guía de tu obrar moral entre Epimeteo y Apolo, ¿a quién elegirías? Dionisio, aficionado al vino y a los placeres sensuales, pero también de buen corazón. Prometeo, su virtud es la visión de futuro, la capacidad de reflexionar sobre lo que todavía no sucede, pero que podría o sería deseable que sucediera. Sabiendo lo anterior, viene a tema el código de la justicia e injusticia, que remite a una serie de tensiones provocadas por las fuerzas o elementos de nuestra tradición cultural. Los 4 elementos de la justicia: razón, amabilidad, egoísmo, rectitud. La justicia, en la parte central del gráfico, propone la idea del equilibrio entre las 4 fuerzas. Ejercicios finales.